Apreciados amigos, espero se encuentren súper bien. Gracias a Dios, hoy estamos iniciando una lección más, la lección número 14, buscando las respuestas a nuestras incógnitas con respecto a cuál es la iglesia verdadera. No sabemos cuánto tiempo llevemos buscando la verdad, incluso nos llevamos reuniendo de pronto en iglesias, en congregaciones y demás, pero probablemente esta no ha sido la respuesta a nuestras necesidades o a nuestra incógnita en cuanto a la iglesia verdadera. Entonces, queridos amigos, hoy vamos a conocer un poco de las características de la iglesia verdadera, conociendo en realidad qué es lo que yo debo hacer y prepararme como humano en esta tierra para heredar el reino de los cielos. Vamos en este momento a orar y damos entonces iniciación a nuestra lección de hoy. Oremos, querido Dios, gracias te damos, Padre, por tu amor, por tu bondad. Gracias te damos, Señor, porque tienes paciencia con cada uno de nosotros y hoy por medio de tu palabra nos vas a mostrar cuál es la iglesia verdadera. Gracias, Señor, por escucharnos. Lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como quizás llevamos tiempo en alguna iglesia, hemos intentado entender qué es lo que Dios quiere para mí en cuanto a una religión. ¿Por qué razón voy a una iglesia? Porque siento paz, porque su alabanza me gusta, porque allí tengo los amigos, porque allí tengo mi entorno, porque allí me caen bien, o porque el pastor es súper genial, nos llevamos súper bien y por eso voy. Pero hoy vamos a conocer a la luz de la palabra de Dios realmente cuál es la iglesia de Dios. Aunque no quiero decirte, aunque no quiero ser tan enfático en un nombre como tal, sí me gustaría poder darte algunas características y una iglesia similar a la que se puede acercar a esta necesidad como tal. Vamos entonces a estudiar un poco de la palabra del Señor e iniciamos con la primera pregunta. ¿Quién es la piedra angular de la iglesia? Entonces, ¿quién es la piedra angular de la iglesia? ¿Quién es el que sostiene allí la iglesia? ¿Quién puede sostener la iglesia? Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra del Señor: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, a la iglesia la gobiernan ¿qué? Pastores, profetas, apóstoles. Ellos son los que mantienen como tal el ritmo de la iglesia, lideran, son los que hacen el acompañamiento y se enfocan como tal en su cargo. Muy buena labor. Si hay algún pastor, algún ministro que nos observa, con mucho cariño le enviamos saludos. Dicho sea de paso, pues es de nuestra lección de hoy. Así que excelente trabajo que realizas. Pero ahora, si vemos aquí en la palabra del Señor, dice, siendo Jesucristo la misma piedra angular. Siempre debe existir el nombre de Jesucristo en su iglesia. Debe estar allí el nombre de Jesús y sobre todas las cosas, conocer que Jesús hizo un sacrificio por ti y por mí. Si esto no está en la iglesia tuya, si no se adora a Jesús también, pues lamentablemente ya estás en la iglesia equivocada. Avanzamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunos de los dones que Dios ha dado para la edificación de su iglesia? Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 y 12. Y dice así la palabra del Señor: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, queridos amigos, el cuerpo de Cristo entonces sería en este caso la iglesia. La edificación, es decir, llevar un orden como tal en su iglesia. ¿Quién se dedica a los cargos? ¿Quién hace esto? ¿Quién es diácono? ¿Quién es diaconisa? ¿Quién es anciano? ¿Quién es el ministerio de la mujer? ¿Quién es el ministerio de canto? ¿Quién es...? En fin, hay tantos cargos en la iglesia que deberíamos entender que esto conforma el cuerpo de Cristo. El día que te den un cargo en la iglesia, aprovéchelo, abrázalo y da lo mejor que tengas, porque es la oportunidad que Cristo te da para mostrar su amor hacia Él. Así que no te amargues en la actividad, en la ocupación que Dios te ha dejado por medio del servicio en tu iglesia. Avancemos entonces. Dios ha dejado algunos cargos. Los dones que Dios ha dado para la edificación de su iglesia entonces son profetas, pastores, evangelistas y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todo esto es un camino preparatorio. Nunca vas a ser terrenalmente aquí el pastor perfecto, el ministro perfecto, el evangelista perfecto. Si el evangelista o el pastor o el ministro pecaron y te hicieron daño, querido amigo y querido hermano, tenemos que decirte hoy perdón, pero Jesús no es así. El único pastor por excelencia, el único maestro por excelencia,
El único que hizo esta gran misión por excelencia se llama Jesús. Nosotros somos apenas unos pobres mortales, pero si nos vestimos de las armaduras de Dios, seremos inmortales por medio de su gracia. Seguimos avanzando entonces, queridos amigos, en la siguiente pregunta. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? ¿Qué es lo que debe hacer su iglesia? Vamos a ver, ¿cuál es la misión que debe desempeñar su iglesia? Avanzamos entonces buscando en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo. Vamos a conocer entonces, queridos amigos y hermanos, que la triple misión está en este versículo. 1. Enseñar. Lo primero que tiene que haber en tu iglesia es enseñar bien la palabra del Señor. No es hablar de que yo tuve un sueño, que le voy a dar una profecía para mañana y demás. No, es a la luz de la palabra del Señor que te va a enseñar. Mira, es renglón tras renglón, lea este versículo, lea este otro, y así se conforma un estudio completo, querido amigo. Lo primero, enseñar. Lo segundo es predicar. Ahora, lo que has enseñado también predíquelo a alguien y llévelo a Jesús. O lo que tú has aprendido, que por medio de la enseñanza de alguien, aprende a predicarlo. Esto hace parte de la misión también de su iglesia. Si en su iglesia no predican, lamentablemente estás en la iglesia equivocada. Y lo último es sanando toda enfermedad. Que ojalá por medio de su testimonio, de su vida, por medio de la oración que hagas por otra persona, puedas ver que la persona también se está sanando. Si no está sanando físicamente, que por lo menos su mente y su corazón han sanado para poder esperar el pronto regreso de Jesús. ¿Vemos la importancia de esto? Jesús nunca agarró a alguien, le puso la mano encima y lo tumbó y le dijo, salga espíritu de usted. No, Jesús siempre hizo la obra salvadora de redimir, de levantar al caído y darle la oportunidad de la salvación. ¿Sencillo como trabaja Jesús? Claro, levantando al caído. Tenemos que aprender a ser incondicionales, queridos amigos y queridos hermanos, con los demás, empáticos y sentir el dolor del otro, ponerme en el zapato del otro. Seguimos avanzando entonces con la pregunta número 4, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? Vamos a conocer entonces cómo se debe gobernar la iglesia, quiénes la dirigen, quiénes tienen cargos, quienes tienen características buenas para este ministerio. Ahora, ¿cómo debemos gobernar la iglesia? Vamos al libro de Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas y en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Vemos allí una hermosa distribución de cargos. Unos se hicieron cargo de las viudas, esas mujeres que quedaban allí en la guerra. En ese tiempo mandaban a sus esposos, los reinos mandaban a sus esposos a participar de la guerra. Por ende quedaban muchas mujeres viudas, por lo tanto debían ser atendidas por si necesitaban algo en su alacena, por atención, ya sea en recursos económicos, lo que fuese necesario, pues también tocaba atenderlo. Otros que seguían en la predicación, otros que atendían otros ministerios, pero la iglesia debe ser una iglesia ordenada. Un poquito allí, otro poquito aquí, pero sustituir y mantener, sostener, tener un vínculo como tal en cada cargo encerrado para conformar una iglesia fuerte y completar el cuerpo de Cristo. Si su iglesia solo se somete al cargo de una persona, al mandato de una persona, y los demás solo son oyentes, querido amigo, quiero decirte que también estás en el lugar equivocado. Necesita haber una comisión donde todos estemos incluidos en la conformación del carácter de Jesús. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? Vamos a ver cuál es el ejemplo que debe seguir su iglesia. Juan capítulo 13, versículo 15. Juan capítulo 13, versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El ejemplo de Jesús. ¿Cuál es el ejemplo que debe seguir la iglesia? El ejemplo de Jesús. No criticar al otro porque peca de manera diferente a la mía, no juzgar, no decir allá los de aquella religión están perdidos, nosotros solamente nos salvamos.
no estar encerrados en mi sola posición. Tenemos que seguir en el ejemplo de Jesús. Jesús no le dijo, usted se va a perder porque usted es católico, yo soy adventista, usted es testigo de Jehová. No. Jesús le dijo, levántate, sígueme y ya. Solamente sígueme. La iglesia verdadera tiene que seguir los pasos de Jesús. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características de la verdadera iglesia? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La palabra del Señor aquí me refiere o está diciéndome que la mujer es la iglesia. Pero dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Oído a esto, querido amigo y querido hermano. Yo te invito a que puedas leer los mandamientos del Señor. ¿Dónde están? Éxodo capítulo 20. Entra a tu Biblia y lee Éxodo capítulo 20. Léase todo el capítulo. Estos son los mandamientos del Señor. Los que heredarán el reino de los cielos son los que guardan sus 10 mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Tener un testimonio intachable. Mirar a Jesús y seguir el testimonio que nos dejó Jesús. Eso es la característica ideal de la iglesia verdadera. Si su iglesia no está guardando los 10 mandamientos, si está ignorando por allí alguno como uno que ya conocemos, entonces, querido amigo y querido hermano, estamos en una iglesia equivocada. Pero si lo estás haciendo, yo te animo a que sigas adelante, que sigas prosperando en la palabra del Señor, que sigas creciendo en sabiduría, en gracia y sobre todas las cosas, que sigas aceptando el plan de salvación en tu vida, pues estás en la iglesia verdadera. ¿Qué don en particular poseerá la iglesia? Si es una iglesia verdadera, ¿cuál es el don en particular que debe tener esta iglesia? Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Dice así la palabra del Señor: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El testimonio de Jesús, queridos amigos y queridos hermanos, es el espíritu de profecía, pero la profecía no es la profecía que viene a decirte a alguien, mira, pasado mañana vas a tener $1.000.000. Esto no es un espíritu de profecía, esto es un espíritu de engaño. El espíritu de profecía es entender la palabra del Señor y saber que necesitamos, como en lecciones anteriores que hemos estudiado, conocer los tiempos. El espíritu de profecía es conocer que Jesús tiene un plan maravilloso con nosotros en eventos futuros. Todo lo que vaya en coherencia con la palabra del Señor, que tenga una correlación con lo que tú vayas a decir, es porque esté fundamentado en la Biblia. De lo contrario, tú no puedes hacer promesas y decir vas a tener todo lo que quieres, vas a regresar con tu ex, lo que sea. No, eso no es lo que Dios ha dicho como profecía. Es la coherencia, la palabra del Señor y la señal del tiempo. Así que, querido amigo y querido hermano, posiblemente estábamos equivocados, pero hoy, por la gracia del Señor, tenemos la oportunidad de conocer que realmente podemos estar en la iglesia verdadera y que aún contamos con el tiempo y periodo de gracia. Vamos entonces a conocer qué es lo que debemos hacer a partir de lo aprendido en esta lección. Lo primero que tienes que hacer, querido amigo, es unirse a la iglesia verdadera. Lo primero que debes hacer es esto: permanecer fiel y firme ante toda acechanza que tenga Satanás. Ahora nuestro compromiso. ¿Cree usted que Jesús fundó la iglesia? ¿Deseas unirte a ella y ser fiel hasta el fin? Si tú crees esto, suscríbete, comparte, dale like y genera una reacción, comenta lo que tengas que hacer, pero si crees esto, escribe amén. Pues Dios te ha brindado la oportunidad de poder unirse hoy a la iglesia verdadera. Busca y piensa, ¿cuál es la iglesia que puede guardar los 10 mandamientos? ¿Y cuál es la iglesia que intenta seguir el testimonio de Jesús? ¿Y cuál es la iglesia que tiene el don de profecía verdadero? Si estas 3 cosas se están cumpliendo en tu iglesia o estás buscando para unirte a la iglesia verdadera, querido amigo, estarías llegando al lugar correcto. Y un día no muy lejano, poder estar juntos en el reino de los cielos. Querido amigo y querido hermano, yo deseo para ti que el Señor pueda bendecirte en este día, puedas compartir palabra del Señor con otros y que sobre todas las cosas puedas parecerte más a Jesús. Que tengas un grandioso día.